Bien, entonces vemos cómo Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Cómo Dios quiere que las naciones sean discipuladas. Y básicamente es enseñando a los creyentes los principios de Dios para todo. Entonces Dios en Génesis 10, ¿sí? ya nos presenta el concepto de nación que Él tenía desde el principio. Y luego pues Él llena toda la tierra y ya estamos en naciones. Pero luego nos da un modelo, un ejemplo para que entendamos qué es nación. Nos da ese modelo. Y ¿qué hace Dios? Escoge una nación. Empieza a trabajar con una nación que ya le había prometido a Abraham. A partir de tu descendencia habrá bendición para las naciones. Esa bendición para las naciones, ¿sí?, va a ser Israel. Entonces con su nieto, que era Jacob, Jacob forma una familia, que es la familia Jacob. Y Jacob quiere decir engañador, tramposo, mentiroso. Engañador. Entonces hubo una sequía. Y en la sequía no fue una hambruna, fue una sequía. Y en esa sequía pues hay menos alimentos de los que normalmente hay. Cuando hay pocos alimentos tú tienes dos opciones. Guardas lo que tienes para luego, si no son perecederos esos alimentos, o vendes a un precio más costoso. Porque no hay oferta y hay mucha demanda. Pero a la familia tramposa, mentirosa no le vendieron alimentos, porque ¿quién le iba a vender alimentos a alguien que es tramposo, engañador, mentiroso? Pues ¿cómo aseguras que te paguen? ¿Cierto? Entonces no le vendieron. Entonces Jacob entiende que debe ir a Egipto porque allí hay alimento, lucha con el ángel y dice que no quiere sin bendición de Dios. Dios lo bendice y entonces Jacob va a Egipto, pero le dice: ya no será tu nombre engañador, tramposo, mentiroso, sino tu nombre será Israel, luz a las naciones. Israel fue escogido como nación para enseñarnos qué es una nación, y por eso tenemos, ¿sí?, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es qué es una nación y cómo ante ellos y ante el mundo estaba prometido y estaba presente y está profetizado nuestro Salvador. ¿Sí? Como vemos en el Antiguo Testamento a Jesús. Todos los libros del Antiguo Testamento hablan de Jesús, ¿sí? Están basados en Jesús, ¿sí? Pero están basados en Jesús enseñándole y contándole a Israel, ¿sí?, que va a venir el Salvador, y es un ejemplo para todos nosotros, es un ejemplo topológico, ¿sí?, para todos nosotros. Es más, Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento, ¿sí?, es Melquisedec, ¿cierto?, es sacerdote, es el ángel de Yahvé, el ángel de Dios, ¿sí?, Jesucristo. Entonces vemos todas esas topologías y muchas de todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, por no decir todas, son topologías de Cristo, del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, entonces, Israel nos enseña, Dios nos enseña con Israel que es una nación. Pero dijimos que una nación es dos personas, mínimo dos personas, que creen lo mismo, tienen una misma cosmovisión y tienen un gobierno. Dijimos que para que haya gobierno tiene que haber ley. Por lo tanto, Israel tenía que tener ley. Entonces ya tenían la ley natural. Es más, Dios ya, ¿sí?, había algunas leyes orales. Entonces la Biblia era oral. Y se transmitía oralmente. El padre transmitía a sus hijos las leyes, parte de las leyes. Una vez el hijo era destetado, le empezaban a enseñar. Pero ¿qué pasaría si mi papá es el borracho del pueblo y entonces no me transmitió a mí? Yo tendría excusa, ¿sí? Aunque no tengo excusa porque tengo ley natural y puedo razonar. Pero Dios entonces llama a Moisés y le dice que escriba. Y Dios entonces a través de Moisés nos da
la historia, Moisés es el primer historiador, Moisés entonces registra el Génesis, porque él vivió fue en el tiempo del Éxodo, y a través de Moisés nos da la ley escrita. Entonces Dios escribe, por eso nosotros podemos escribir un atributo de imagen y tenemos la ley escrita. Pero cuando vamos a estudiar la ley que Dios dio, ¿sí?, incluyendo la ley en Génesis, es decir, el Pentateuco completo, los primeros 5 libros de la Biblia, vemos que la ley fue dada en códigos, fue dada en 7 códigos, 7 partes de ley, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como los 7 montes, las 7 esferas de la sociedad. A mí me gusta más llamarlo los 7 constituyentes de una nación o las 7 partes de la nación, ¿sí? Porque la sociedad no es una palabra bíblica, la palabra bíblica para sociedad es nación. Entonces las 7 partes de la nación son esas 7 partes porque son los 7 códigos de leyes en los cuales fue escrito la ley para Israel, que es un ejemplo para todos nosotros de lo que es nación. Entonces, con Israel Dios nos enseña qué es nación. Dije también que todas las naciones han trabajado con un remanente, ¿sí? Siempre Dios ahí con Israel trabaja con un remanente. No, vemos claramente que no todos, ¿sí?, eran creyentes en Dios. Creían también en otros dioses. Dios trabajó con ese remanente. Llegó un momento en que el remanente solo fue Judá y Benjamín, y ya Benjamín iba a desaparecer. Y al final queda solo Judá, y luego Judá tampoco acepta al Mesías. Entonces vemos cómo Dios con Israel nos enseña qué es lo bueno, cómo una nación tiene la verdad y puede decidir lo bueno o lo malo, y qué pasa cuando decide lo bueno y qué pasa cuando decide lo malo. Y por eso no es en vano los libros de crónicas, de Samuel, crónicas y reyes. Bien, o Samuel, Reyes y Crónicas. Recordemos que inclusive los libros de Samuel y Reyes eran un solo libro anteriormente, ¿no? Entonces, vemos cómo con Israel Dios nos enseña qué es nación. Siempre Dios ha trabajado con remanentes en las naciones, ¿sí? Esos remanentes son los creyentes, y Él quiere que esos creyentes sean luz y sal, ¿sí? Solo 2 veces en la historia registrada, que yo comiento, ha habido una nación completamente creyente, ¿sí? Eso no quiere decir que todos crean de la misma forma, pero que crean en Dios. La primera fueron la nación de los Estados Unidos. Ellos, esas colonias, eran creyentes en Cristo, de diferentes doctrinas, diferentes formas de creer en Cristo, pero eran todos creyentes en Cristo. Y quisieron hacer una nación fundamentada en la Biblia. No son los Estados Unidos actuales, pero sí los Estados Unidos como iniciaron. Que iniciaron con principios bíblicos. Y la segunda vez fue en 1956 con la Operación Auca. La Operación Auca fue unos misioneros que fueron a predicar el Evangelio a la nación Auca, una nación que no era alcanzada con el Evangelio. Auca quiere decir en quechua asesino. Los Aucas asesinaron a estos 5 misioneros, Jim Elliot, Ed McCoy, Roger Youderian, Nate Sain y Peter Fleming. Y de estos, sus esposas se quedaron en el territorio, y a los 2 años perdonaron a los asesinos de sus esposos. Los Aucas no entendían cómo los pueden perdonar si para ellos la venganza siempre era la forma de actuar. Ellas les hicieron entender que los perdonaban porque ellas ya fueron perdonadas por Dios. La nación Auca fue evangelizada y los 8.500 Aucas se convirtieron al Señor. Entonces vemos que lo raro o la excepción es que todos sean creyentes. Sí, la normalidad es que van a haber no creyentes, pero los creyentes van a ser el modelo de libertad, el modelo de discipular la nación. Son los creyentes, ¿cómo? Viviendo los principios bíblicos. Y no solo viviéndolos, no solo razonándolas, viviéndolos, pero también enseñándolos a otros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y así se discipulan las naciones. Dios entonces piensa en individuos, naciones y
generaciones. Pero, ¿cómo entonces lo hacemos? Entonces vamos a Deuteronomio 29, 29. En Deuteronomio 29, 29 entendemos la epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia cómo conocemos. Es una materia en la universidad, tú puedes decidir tomar la materia en la universidad que te dura un semestre o razonar Deuteronomio 29, 29. Entonces, en Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos las palabras de esta ley. Dios quiere, ¿sí?, que entendamos y razonemos este versículo. Entonces, razonémoslo. Bien, entonces vamos a razonar Deuteronomio 29, 29, que es cómo conocemos. Lo primero que entendemos es que hay cosas secretas. Es decir, que yo no sé todo. Es decir, que hay cosas que son secretas a mí. Es decir, que hay cosas que yo sé y cosas que yo no sé. Porque hay cosas que yo sé que sé, pero hay cosas también que sé que no sé. Entonces, hay cosas secretas para mí. Pero dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Es decir, que no solo esas cosas secretas son secretas para mí, sino que Dios sí las conoce. Es decir, que Dios no solo sabe lo que yo sé, sino también sabe lo que yo no sé. Es decir, que Dios lo sabe todo. Es decir, que si yo quiero saber algo que yo no sé, y si Dios lo sabe todo, entonces yo puedo preguntarle a Dios para que Él me diga. Y entonces dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas. Y usa más las reveladas. Qué bonito es acá entender más las reveladas. No dice pero las reveladas, ¿sí?, sino dice más las reveladas. Más las reveladas, ahí, más es una preposición. Las preposiciones en los idiomas lo que hacen es presentar las posiciones del sujeto y del verbo. Y de qué partes están en el predicado, si son adjetivos o adverbios. Bien, entonces esas son las preposiciones. Antes nos dan las posiciones, por eso se llaman preposiciones. Pero la preposición más ahí definitivamente nos está dando una temporalidad al verbo. El verbo es revelar, más las reveladas. Entonces el verbo es revelar, pero está diciendo que esa temporalidad al verbo reveladas, ¿sí?, es que ya reveló, revela y revelará. Está dando esa constante, ¿sí? Si dijera pero las reveladas, es que reveló, pero ya no va a revelar más. Ya la revelación se dio. Pero dice es más la revelada. Es decir, que Dios ha revelado, está revelando y seguirá revelando cosas que son secretas para mí. Y me las revela si yo me dispongo de corazón. Más las reveladas. Entonces, ¿Dios a quiénes le revela? A cualquiera que se disponga de corazón. No solo nos revela a nosotros los cristianos. Él revela a cualquiera que se disponga de corazón, así sea pagano. Ya dijimos cómo Dios reveló cosas a Abraham, que era pagano. Y luego Abraham, con esa revelación, la razonó y se volvió cristiano, se volvió creyente. Entonces Dios le reveló a Einstein la relatividad porque él se dispuso a saber eso. A cada persona que se dispone de corazón a saber algo de lo secreto, Dios se le revela. ¿Por qué a cada ser humano? Porque cada ser humano puede razonar, porque así nos diseñó Dios y podemos razonar. Cada ser humano tiene espíritu, el razonamiento está en el espíritu, ¿sí? Entonces por eso podemos razonar y formar nuestra conciencia. Entonces Dios le revela a cada ser humano que razona. Y a cada persona que se dispone de corazón, Dios le revela. Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros. Entonces yo puedo razonar, entonces lo que yo me dispongo de corazón a que Dios me revele, ¿sí?, Él me lo revela para mí primeramente. Yo tengo que entenderlo. Entonces me lo revela, yo lo razono, lo entiendo, renuevo mi entendimiento. Es decir, me reveló un principio,
yo razono ese principio y renuevo mi entendimiento, porque entendimiento es igual a principio más razonamiento. Entonces mi entendimiento es renovado. Cuando mi entendimiento es renovado, entonces lo pongo en mi conciencia como algo renovado. Entonces ahora, antes ejercía la voluntad de una forma, pero ahora razoné un principio de Dios. Mi entendimiento fue renovado, lo tengo en mi conciencia, como Dios diseñó que ejerzamos la voluntad yendo a la mente, a esos saberes, pero esos saberes van a la conciencia y me dicen qué es lo bueno y qué es lo malo de esa decisión que voy a tomar. Para mí, para las naciones y las generaciones al mismo tiempo. Entonces con ese nuevo entendimiento voy a cambiar mi voluntad y ahora, antes hacía unas cosas y ahora voy a decidir y hacer nuevas cosas. Es decir, me autogobierno y formo mi carácter. Me estoy pareciendo más a Cristo cada vez más, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere, que ahora, cuando mi entendimiento sea renovado, entonces mi voluntad sea diferente para tener el carácter cristiano. Bien, entonces ejercemos nuestra voluntad. Para nosotros primero es la revelación. Y luego para nuestros hijos. Ya dijimos que multiplicaos, llevar ese mensaje a otros. ¿Cómo? Enseñando, ¿sí? Enseñándoles. Entonces les enseñamos, ¿sí? Y lo llevamos en el hogar a los hijos naturales o adoptados, en la iglesia a los hijos espirituales, en la escuela a los hijos de ciencia o hijos académicos. Llevamos la verdad de Dios para nosotros y para nuestros hijos. Pero ¿para qué es que Dios revela el conocimiento? Para que cumplamos las palabras de esta ley. Einstein se dispuso a saber cómo era el universo, cómo funcionaba el universo, y a la larga la relatividad sirvió para entender que hubo un principio. Einstein no pensaba que el universo tenía un principio. Einstein pensaba que el universo era eterno. Eso era lo que él pensaba. Eso estaba en su mente. Él pensaba que el universo era eterno. Además, la matemática le daba, ¿sí?, que debía haber algo eterno. Y él dijo, claro, el tiempo es eterno, ¿sí?, y entonces el universo es eterno. Y eso es lo que él pensaba, pero cuando hacen la matemática, y es más, Einstein no era un buen físico, pero no era tan buen matemático, y sabemos que Tolman estaba en los Estados Unidos también investigando sobre relatividad, pero Tolman era un hermano, era un creyente, y entonces él era buen físico, pero era buen matemático, pero no hizo lo que hizo, que lo que hizo fue, como Tolman ya también estaba investigando, Einstein que quería ser el primero, entonces ¿qué hizo? Einstein no tenía la matemática, Einstein se inventó una constante para que la matemática funcionara. Una constante es algo que yo le atribuyo un valor para que la matemática funcione, ¿sí?, en ese sentido, ¿sí?, o algo que tiene un valor constante matemáticamente hablando. Einstein le atribuyó un valor a esa constante y entonces esa es la relatividad general. Pero luego Einstein tiene un amigo que es Edouard Lemaitre, un sacerdote católico belga, físico y muy buen matemático, quien es el que desarrolla la matemática de la relatividad, quien Dios le revela la matemática de la relatividad, y entonces viene a la relatividad particular, donde esa matemática no es que el tiempo, el universo, sea eterno, sino lo que da es que es infinito, es decir, que, no, infinito no, es que tiene un principio, ¿sí? Tiene un principio, el universo tiene un principio. Y la realidad entonces confirma que el universo tiene un principio. Es decir, que Einstein duró todo el tiempo tratando de entender que el universo tenía un principio, tratando de ver cómo era el universo, o pudo haber entonces razonado Génesis 1.1, que ahí dice que el universo tuvo un principio. Pero para Einstein la idea de que el universo tenga un principio era una idea incómoda. Porque ¿cuál es la siguiente pregunta lógica si el universo tiene un principio? Pues, ¿quién lo principió? ¿Quién lo originó? ¿Sí? ¿Quién es el responsable de ese principio? Y entonces entrábamos a pensamientos extáticos, pensamientos de Dios, ¿no? Por eso es que Einstein luego entonces empieza a hablar de Dios. Pero, ¿para qué sirvió entonces ese conocimiento revelado? Para que se cumpliera esto. Todo conocimiento sirve para
que se cumpla la palabra, porque todo conocimiento es revelado por Dios. Por eso le llamamos principios. ¿Por qué se le llama principios a los principios? Porque tenemos que ver dónde principiaron, dónde iniciaron, ¿sí? Y resulta que Dios es el iniciador de todos los conocimientos. Dios reveló todos los conocimientos y revela todos los conocimientos, ¿sí? Dios reveló el fútbol y el fútbol es una revelación de Dios, un conocimiento revelado por Dios. Aquí en la Biblia están los principios para el deporte, pero no está la revelación del fútbol, porque la revelación del fútbol fue después. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Es un libro histórico, nos narra la historia desde la eternidad anterior, ¿sí? Hasta más o menos el año 69. Pero el fútbol fue revelado después, pero los principios para el fútbol están acá. Pero ya todo el conocimiento de fútbol fue revelado luego. Y cuando razonamos el fútbol, sabemos que el fútbol fue revelado para que aprendamos a gobernarnos en equipo, para entender el gobierno conjunto, el gobierno en equipo, porque Dios quiere que gobernemos en equipo, no que gobernemos uno solo, sino en equipo. Entonces Dios revela todo conocimiento es revelado por Dios, pero cada cual hace con ese conocimiento, el cual se dispuso de corazón a que Dios le revelara, hace su voluntad. Y puede ser que Dios nos revele un conocimiento porque nos dispusimos de corazón y Dios nos lo reveló, pero luego sí, ejercer nuestra voluntad en contra de ese conocimiento, en contra de Dios. Un ejemplo es, por ejemplo, nuestro hermano Orville Wright. Orville le gustaban los pájaros, las aves, los pájaros sobre todo, y quería volar como ellos. Entonces se dispuso a que Dios le revelara, ¿sí?, cómo volar, cómo el ser humano podía volar, construir una máquina para volar. Dios le reveló el avión a Orville. Y Orville entonces pudo hacer una máquina para volar. Pero ¿qué hizo luego él con ese conocimiento? ¿Sí? Se cumplió la palabra. El avión es para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sí, se cumplió, claro que sí. Porque, por ejemplo, William Carey, Dios lo manda a la India. William Carey duró 6 meses en llegar a la India. Claro, en esos 6 meses él evangelizó a la tripulación, al capitán, a ellos. Pero duró 6 meses en llegar a la India en barco. Ahora, en avión podemos estar en un día en la India. Es decir, que el avión fue revelado para nosotros para hacernos más efectivos en la Gran Comisión, en la obra de la Gran Comisión. Tenemos 5 meses y 29 días de más oportunidades de hacer mejor el trabajo y más trabajo. Gracias Dios porque revelaste el avión. Entonces Dios le revela el avión a Orville Wright, pero Orville no usó ese conocimiento para extender el reino, ¿sí? Él lo tuvo para sí mismo. Por eso es que la aviación y la aeronáutica no se desarrollan en los Estados Unidos. Dios le revela el avión a Orville, pero el desarrollo de la aviación se da en otras partes. Por ejemplo, la aviación comercial, ¿sí?, el transportar pasajeros y carga, se desarrolló en Holanda con la aerolínea KLM, que quiere decir Aerolíneas para el Servicio de los Reyes, o la aerolínea real en Holanda. Y esa fue la primera aerolínea del mundo. La segunda aerolínea del mundo fue una aerolínea colombiana, de origen colombiano, que se llama Avianca. ¿Cómo así? ¿En Latinoamérica la segunda aerolínea? Sí. Porque ¿qué sucede cuando una latina va a Europa? Pues que los hombres se enamoran de ella. Entonces ella vuelve a Colombia, a la ciudad de Barranquilla, y detrás de ella viene el mecánico que estaba trabajando en la aerolínea para los Reyes de Holanda, y trae un avión e inicia una aerolínea en Colombia que se llamó Avianca. Entonces vemos cómo Dios, a quien se dispone el corazón le revela, pero esa persona que se disponga tiene que usarlo para la extensión del reino, tiene que usar esos conocimientos para la extensión del reino.
Dios quiere que esos conocimientos sean revelados a otros también. Nos lo reveló a nosotros, ahora enseñémoslo a los otros. Entonces, así se disipula la nación, enseñando a otros los conocimientos que Dios nos ha revelado. Pero Dios ha revelado conocimientos de Él, ¿sí? A través de la palabra de verdad, que es la Biblia, y a través de Jesucristo, que es la palabra viva, ¿sí? A través de las leyes que Él ha dado en la Biblia. Pero también a través de las ciencias, los otros conocimientos es las ciencias, y las ciencias es todo lo que Dios creó. Entonces Dios ha revelado el conocimiento, entonces el conocimiento es revelado por Dios. Pero toda la creación tiene diferentes ciencias que a través de ellas yo voy a comprender, si las razono, voy a comprender para qué Dios las creó, cuál fue su propósito y cómo esas ciencias comprueban esta ley. Por eso nosotros los creyentes tenemos más fuentes de la verdad que los no creyentes. Los no creyentes solo tienen la creación, eso es lo que dice Romanos 1:19, por eso no tienen excusa. Pueden razonar y tienen la creación. Bien, pero nosotros los creyentes tenemos la creación, podemos razonar y a través de la creación de cualquier ciencia podemos ver atributos invisibles de Dios, pero además de eso tenemos la palabra viva y podemos razonar la palabra viva y tener revelación de la verdad. ¿Sí? La palabra escrita en la Biblia, la palabra viva, Cristo, ¿sí? Nuestro Señor, y tener entonces la revelación práctica en nuestra vida. Y además tenemos una tercera revelación que es la comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Dios nos habla cosas, Dios nos dice cosas. Eso sí, asegúrese que sea Dios el que le esté hablando, porque Satanás también habla y Satanás también sabe Biblia, ¿sí? Pero no se puede contradecir Dios a sus revelaciones, ¿sí? Entonces asegúrate que sea Dios quien te hable, pero cuando Dios te hable es Dios y ten toda la fe y la seguridad. Ahora, no digas yo siento que debo hacer esto, es que yo tengo un sentir de Dios. No, porque esos son los sentimientos son las expresiones de las emociones y Dios no quiere que decidamos por emociones. Tienes que saber y tener la certeza de que Dios te dio eso. Por eso debes tener una palabra, una visión, un sueño, interpretarlo de acuerdo a lo que Dios te diga. Entonces Dios quiere que toda revelación de Dios sea enseñada a otros. No solo la revelación teológica, ¿sí?, doctrinal, sino toda revelación de Dios. Entonces también entra ahí la ciencia. La ciencia como el lenguaje de Dios para entender todo lo que Él ha creado. Esa es la ciencia. Entonces los animo a que empecemos a poner en nuestra mente, en nuestro pensar, ¿sí?, también la ciencia, pero que la razonemos. Que no suceda como dicen, que él pensó que el universo era eterno, pero pensó eso porque no había razonado el universo. Cuando ya razonó el universo, se dio cuenta que el universo no era eterno y lo razonó con lo que Dios le reveló. Se dio cuenta que el universo había tenido un principio.